Cualesquiera que sean las metas secundarias en la vida, la intención primera siempre es el proceso del alma para ser uno con el yo mismo y con Dios. Siéntete confortado y camina por tu vida en luz y confianza, pues nada vendrá a ti que no esté destinado. Libro de Emmanuel. 11º paso. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros concibamos a Dios, pidiéndole solamente que nos deje conocer su voluntad para nosotros y nos dé la fortaleza para cumplirla. Déjate llevar, Melody, déjate llevar. ¿Cuántas veces he oído estas palabras en boca de mi madrina? ¿Cuántas veces me he enojado al oírlas? Muchas veces. ¿Cómo puedo dejarme llevar? ¿Cómo puedo dejar de creer en pérdidas y privaciones y comenzar a creer en plenitud? Paulatinamente aprendo que no solo puedo dejarme llevar, sino que también puedo confiar. Soy parte del fluir de la vida. Si estoy conectada con mi poder superior y con la voluntad de Dios para mí, sabré qué debo hacer y cuándo debo hacerlo. Cuidar de mí misma, usar mi propio poder, será y es una parte natural de ese fluir. Creceré y cambiaré como debe de ser cuando esté lista, en la medida en que quiera. El paso 11 es mi favorito. Me ha conducido de la adicción a la sobriedad. Me ha conducido a través de la pobreza, el dolor y la desesperación. Me ha conducido a través del dolor de tocar fondo con mi codependencia. Me ha dado todo lo que he necesitado para comenzar la recuperación y seguir sanándome. Continuamente me lleva de la confusión a la claridad, de ser victimizada a manejar mi propio poder. Este paso me ha llevado a tener una vida real, una vida que es mía, es plena y funciona. Me lleva de donde estoy a donde me dirijo. Me ayuda a confiar en ambos lugares. Me lleva a través de cada día. Al mirar fijamente el laberinto de nuestra vida, podemos fácilmente confundirnos con todos los caminos, corredores, puertas y opciones. Este paso nos ayuda a enfocarnos en los detalles del camino presente y nos permite caminar con confianza por el laberinto. Dejarse llevar no significa que no demos dirección al barco, solo significa que por fin lo podemos hacer. Al escucharnos a nosotros mismos y a Dios, sabremos cuándo es hora de hacerlo y tendremos el poder necesario. La discusión que tenemos acerca de si podemos cuidar de nosotros mismos no es con Dios, es con nosotros mismos. Nuestro siguiente paso es decidir cuál es la mejor manera de cuidarnos y pedir ayuda a Dios. Hay momentos para rendirnos, momentos para soltar, momentos para ceder. Hay momentos para esperar y momentos para actuar. Hay momentos para ser tiernos y cuidadores, momentos para dar y momentos para recibir. Hay momentos para expresar nuestra opinión, para ejercer nuestro poder y para cuidar de nosotros mismos. Al trabajar este paso, sabremos en qué momento nos encontramos. Mejorar nuestro contacto consciente. Mi recuperación de las adicciones químicas comenzó con una oración. Estaba en tratamiento por una dependencia química. No quería estar allí, no quería estar sobria, pero no me quedaba de otra. Recuerdo que miraba fijamente el techo del pequeño cubículo que era mi cuarto y decía: Dios, si estás allí y te intereso en algo y existe un programa, una manera de que yo me recupere, por favor ayúdame a hacerlo. Pensé que mi oración había rebotado en el techo y caído al suelo. Me equivoqué. En pocas semanas comenzó mi sobriedad. Alguien me dijo que pidiera ayuda a Dios cada mañana y le diera las gracias por ayudarme cada noche. Lo hice. Alguien más me entregó un ejemplar del libro de meditaciones diarias y me dijo que leyera una cada mañana. Hice eso también. Había dejado de hablarle a Dios cuando tenía 11 años. Aún recuerdo el día. Caminaba por la calle en dirección a la iglesia un domingo llena de desesperación y confusión. No entendía a mi familia, no me entendía a mí misma, estaba lastimada. Miré el cielo y moví la cabeza. Si había un Dios, ese Dios no me quería. ¿Cómo podía un Dios amoroso dejarme sentir tanto dolor y miseria? Decidí olvidarme de Dios, olvidarme de la iglesia y encontrar mi propia forma de encargarme de mi dolor. Un año más tarde era yo alcohólica. Varios años más tarde era adicta a los narcóticos. 14 años después me encontraba en un hospital del Estado para las adicciones, rezando a un Dios que quizá no me escuchaba. Dios sí me escuchó. A pesar mío, dejé de beber en ese hospital. Creo que era hora de que eso sucediera en mi vida. Creo que sucedió por la gracia de Dios y debido a Dios. También creo en el poder de la oración. Mi alma por fin se abrió. Pedí.
Así comenzó mi viaje hacia la oración y la meditación, mi viaje espiritual. Mis primeros pasos fueron sencillos y débiles, pero mis acciones fueron suficientes. Este paso comenzó a trabajar en mi vida. Luego comencé a trabajar otra parte importante de este paso, aprender a confiar en la voluntad y el plan de Dios para mi vida y aprender que este plan incluía cuidar de mí misma y amarme. De todas las relaciones que aprendemos a reconstruir durante nuestra recuperación de la codependencia, las relaciones con nosotros mismos y con nuestro poder superior son las más importantes. Son el fundamento de todas las demás relaciones en que participaremos. La relación con Dios durante nuestra recuperación de la codependencia nos llevará a una relación amorosa, cercana e íntima con nosotros mismos. Lo opuesto también es cierto. Una relación íntima y cercana con nosotros mismos nos acercará a Dios. Como dijo una mujer, entonces todas las demás relaciones se convierten en el betún del pastel. Este paso nos dice cómo lograr eso. Oramos y meditamos para mejorar nuestro contacto con Dios y con nosotros mismos. Pedimos que se nos muestre el mejor curso de acción posible para nosotros y que se nos dé el poder para hacer nuestra parte. Buscamos a través de la oración. Cada quien tiene la libertad de comprender a Dios como elija, de acuerdo con su visión y su verdad. Lo que a todos es común en este paso es hablar al Dios de nuestro entendimiento mediante la oración y luego pedir a este Dios que nos enseñe su voluntad y nos ayude a cumplirla. Orar es hablar con Dios. Una oración puede constar de una palabra o un pensamiento. Puede expresar alegría o tristeza. Una oración puede ser una carta a Dios o puede ser una oración tradicional. Tengo una computadora llena de cartas a Dios. Me encanta releerlas y ver en retrospectiva cómo cada una fue escuchada y respondida. Algunas respuestas llegaron rápidamente, algunas tardaron más. Todas fueron leídas por Dios, aunque se hayan guardado en los huecos electrónicos y magnéticos de mi disco duro. Estamos libres de orar de cualquier manera que nos plazca, de pie, sentados, de rodillas, con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, acostados en la cama o caminando por un sendero en el bosque. Trato de mantener un contacto consciente con Dios a toda hora, dijo Beth. Cuando estoy formada en una fila en el banco, estoy hablando con Dios. Cuando manejo, estoy hablando con Dios. Siempre hablando con Dios. A lo largo del día repito la frase, que se haga tu voluntad, dijo Gary. La canto como un mantra. La oración no necesita ser complicada. Podemos hablar en silencio dirigiendo nuestros pensamientos a Dios, o podemos hablar en voz alta como haríamos con otra persona. No necesitamos cambiar nuestra forma de hablar para dirigirnos a Dios. No tenemos que ser alguien o algo que no somos. Podemos ser quien somos con Dios. Podemos decir lo que necesitamos decir cuando necesitamos decirlo. Construimos una relación funcional con nuestro poder superior y hablamos lo que necesitamos para continuar con esa relación. A veces nos llega una visión o sensación de lo que el futuro depara, pero recibimos nuestras instrucciones de nuestro poder superior un día a la vez. Así es como recibimos el poder que necesitamos para llevar a cabo nuestras directrices. Cuando retomé mi relación con mi poder superior, después de un lapso de 14 años, fui tímida e insegura acerca de cómo hacerlo y me preguntaba si al menos me escuchaba. Transité por la disciplina de rezar cada mañana y cada noche, forzándome a decir algo en silencio con los ojos cerrados. Eché mano muchas veces del Padre Nuestro. Es una oración que usan muchos grupos de 12 pasos y es una oración eficiente. La sentí como una oración segura. Más adelante, al progresar mi recuperación, desarrollé una oración de recuperación basada en las páginas 80 a 82 del libro grande. Mi oración dice así: Gracias por mantenerme sobria ayer. Por favor, ayúdame a mantenerme sobria hoy. Durante las siguientes 24 horas, pido solamente que me dejes conocer tu voluntad y me des la fuerza para cumplirla. Pido que me liberes de ser voluntarioso, egocéntrico, deshonesto y mal dirigido. Pido que en momentos de duda o indecisión puedas enviarme el pensamiento, la palabra o la acción adecuados. Enséñame cuál debe ser mi siguiente paso y ayúdame a resolver todos mis problemas para tu honor y gloria. Luego, entre mi oración de recuperación y el Padre Nuestro, he aprendido a hablar de las cosas que necesito. Le cuento a Dios lo que me perturba, le pido que proteja a mis hijos, le pido que sane mis miedos, le pido a Dios que me ayude con lo que enfrento en ese día.
Hablo de mis sentimientos con Dios. Ser honesta con Dios no fue fácil. A veces aún no es fácil. Ciertos días no me siento conectada a mí misma, a otros, a Dios. Algunos días mis oraciones son solo palabras sin sentimientos ni expresión. Al principio casi no le contaba nada a Dios. Ahora a veces lo hago sin parar. Antes de la recuperación de la codependencia, pedí a Dios mucho control y que cambiara a otras personas. He dejado de hacer eso, por lo menos la mayor parte del tiempo. Pasé por un largo periodo de desesperación porque Dios no contestaba mis peticiones de control y de cambio de otros. Me preguntaba si Dios se había ido. Comencé a preguntarme cuál sería la voluntad de Dios para mi vida porque otros no hacían lo que yo quería o esperaba que hicieran. Las cosas no sucedían como yo había planeado. Paulatinamente comprendí que la voluntad de Dios era que yo aceptara mis circunstancias actuales, aun cuando el plan de Dios fuera diferente al mío. Pero aprendí también que la voluntad de Dios era que yo aprendiera a no ser una víctima y a cuidarme a mí misma sin importar lo que estuviera sucediendo. La voluntad de Dios significaba aprender a confiar en Dios y en mí misma. Aprendí que la voluntad de Dios es que yo sienta y acepte mis emociones en vez de disculparme por sentirlas. La voluntad de Dios a veces quiere decir poner mis límites y saber defenderme en vez de pedir a Dios que cambie a las personas que me lastiman. A veces la voluntad de Dios significa que yo pida perdón. Siempre estoy aprendiendo, significa que yo me acepte y me cuide. Además de la disciplina de la oración matutina, rezo durante el día. A veces hablo de lo que me molesta, a veces grito pidiendo ayuda. Pido guía y dirección cuando me siento insegura. Y entre menos olvido expresar agradecimiento, sin importar qué esté sucediendo, todo sucede mejor. Rezar nos transforma. Oraciones de agradecimiento transforman nuestra vida y nuestras circunstancias. La gratitud convierte la energía negativa en positiva, crea aceptación y realza lo mejor de cualquier circunstancia. Algunos días me envuelven las ocupaciones cotidianas antes de tener tiempo para rezar. No me gustan esos días, pero estoy aprendiendo a confiar en que, aún en esos días, Dios no me ha abandonado ni me abandonará. Paulatinamente entrego más partes de mí misma a Dios. Aprendo a confiar en Dios. Esa confianza no quiere decir que jamás vaya a sentir dolor, estrés o situaciones que no me gusten. Significa que puedo confiar en que lo que suceda es para bien. También aprendo que puedo hacer cualquier petición a Dios. Ninguna es demasiado grande, demasiado pequeña o sin importancia. Puedo ponerlo todo en cada oración, luego soltar y pedir que se haga la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros puede encontrar su manera personal de orar, su propia disciplina de oración, su propio método para comunicarse. A algunas personas les gustan las oraciones sugeridas por ciertas religiones. Algunas disfrutan un acercamiento menos estructurado en su comunicación con Dios. La manera en que rezamos no es tan importante como el esfuerzo de hacerlo. Estoy aprendiendo a rezar, tenga ganas o no. Aprendo que puedo confiar, tenga inclinación a hacerlo o no. Muchas veces he rogado a Dios por algo, me he enfurecido porque no me lo ha dado para luego sentirme agradecida un año más tarde cuando reconozco que la agenda de Dios resultó mucho mejor que la mía. Con frecuencia termino agradeciendo profusamente a Dios no haberme permitido salirme con la mía. Gradualmente aprendo que está bien agradecer a Dios por todo lo que sucede, aun cuando no sea lo que yo deseo, aun cuando no sienta agradecimiento el día de hoy. A veces me enterco y rehúso a pedir la ayuda que necesito. Con frecuencia se me recuerda que, aunque soy fuerte y competente, existe un poder que me ayudará en formas milagrosas, vitalizantes y curativas. Es mediante la oración que nos mantenemos a nosotros mismos y a nuestras almas conectados a Dios. Aquí empieza el cambio. Meditación. Por medio de la oración le hablamos a Dios. Por medio de la meditación, Dios nos habla. Muchas de las personas en recuperación practican la meditación en diversas formas. Al igual que con la oración, somos libres de encontrar la manera en que la meditación trabaja para cada uno de nosotros. Podemos leer un libro de meditación. Existen muchos en las librerías. Son los libritos que tienen una cita, una lectura y a veces una oración para cada día del año. Muchos de estos libros se centran específicamente en la recuperación de la codependencia. Algunos son más generales, pero siguen siendo los favoritos de muchas personas en recuperación de la codependencia. Muchas personas gustan de hacer estas pequeñas lecturas al empezar el día para recordar las bases de la recuperación.
sentirse bien consigo mismas y dar un buen comienzo al día. He pasado por épocas en que he usado más de un libro de meditación. Guardo varios. En momentos de estrés puedo leer uno por la mañana, uno a mediodía, uno por la tarde y uno por la noche, en cualquier momento en que necesite esa forma de ayuda. Algunas personas escuchan cintas grabadas como una forma de meditación. Existen muchas cintas que nos ayudan a alcanzar un estado de ánimo relajado y sereno. A algunas personas les gustan las cintas subliminales. Estas son las que traen mensajes solo audibles para el subconsciente. A veces el mensaje es audible en un lado de la cinta, en el otro lado viene el mismo mensaje pero en forma subliminal. Otras cintas son completamente subliminales. Muchas incluyen un guión para que conozcamos el mensaje. Los mensajes vienen por temas tales como la serenidad, soltar el miedo, autoaceptación y similares. Lo que se escucha conscientemente del lado subliminal de la cinta por lo general es música relajante y meditativa o sonidos de la naturaleza tales como las de las olas del océano. Nuestro subconsciente escucha los mensajes positivos. Algunas personas usan el masaje terapéutico como una forma de relajarse, centrarse y meditar. Algunas personas usan formas alternativas de meditación. Estaba furioso con la religión tradicional, dice Jake, pero descubrí que mi rabia con la religión me alejaba de cualquier posibilidad de expresión espiritual. Ahora he encontrado un camino espiritual mediante algunas prácticas de los indígenas americanos, del chamanismo y de la meditación zen. En el proceso estoy descubriendo una percepción profunda de mi propia espiritualidad. Algunas personas prefieren las formas tradicionales, se retiran a un lugar callado y meditan. Cada noche y cada mañana tomo tiempo para entonarme, dice Sara. Pongo atención para oír más mensajes y direcciones acerca de lo que debo hacer ese día. Pido guía todo el tiempo. Cuando sea y como sea que lo hagamos, la meta de la meditación es acallar nuestros pensamientos, relajarnos, tocar nuestro centro y estar en paz y en contacto con Dios y con nosotros mismos. Nos liberamos del caos, la tensión y el miedo que con frecuencia acompañan el vivir. Soltamos todo y nos aquietamos. Solía pensar que la meditación era una pérdida de tiempo. Me sentía presionada, tan ocupada que tomarme algunos minutos extra para relajarme parecía una pérdida de energía. He aprendido que no es así. La meditación, he descubierto, no es más pérdida de tiempo que detener el auto para ponerle gasolina. La meditación es la manera en que me rejuvenezco y renuevo. La meditación es una forma de deshacerme de energía negativa y abrirme el flujo positivo del bien. Meditar significa abrir nuestra mente y nuestro espíritu, nuestra alma a la conexión con Dios. Las obsesiones, las preocupaciones y lamentaciones no son conexiones con Dios, son conexiones con el miedo. Para conectarnos con Dios necesitamos relajarnos y abrir nuestra mente consciente e inconsciente a una conciencia superior. En el trajín de nuestros días y trabajos puede parecer una pérdida de tiempo desacelerar, detener nuestra ocupación y hacer esta pausa. No es una pérdida de tiempo. La meditación puede crear más tiempo y energía que los momentos que le dediquemos. Construimos una conexión con Dios al construir una conexión con nosotros mismos. Una vez que entremos en armonía y confiemos en nosotros mismos, sabremos cuándo necesitamos una pausa para meditar. Podemos meditar según un horario disciplinado y podemos escucharnos a nosotros mismos y saber cuándo necesitamos apartarnos del trajín de la vida y centrarnos. La meditación y la oración son poderosos instrumentos de recuperación, funcionan. Necesitamos tener paciencia. No es razonable esperar que en el momento de la meditación recibimos la respuesta, la revelación o el sanamiento. No es razonable esperar una respuesta instantánea a nuestra oración. Pero la respuesta vendrá, ya está en camino, si hemos hecho nuestra parte meditando y rezando. Su voluntad para nosotros. La oración y la meditación no son tareas sin sentido. Mediante la oración somos transformados, mediante la meditación somos renovados. Ambas disciplinas nos benefician y nos ayudan a mantenernos en el camino. Antes me preocupaba y me inquietaba mucho. Me preocupaba de lo que podría suceder, de lo que haría yo y de si sería suficiente, de si lograría hacer todo lo que hacía falta cada día. A veces me preguntaba si en verdad tenía una vida propia para vivir. A veces contemplaba con envidia a otros mientras se ocupaban de los asuntos de su vida. Su vida parecía tan animada, tan divertida. No estaba segura de que mi vida fuera real. Inquietarme y rumiar la trayectoria de mi día es innecesario.
Pedir conocer la voluntad de Dios y la fortaleza para cumplirla me simplifica el vivir. Me dice que si pido el conocimiento de la voluntad de Dios acerca de mí, recibiré toda la fortaleza que necesito cada día para hacer aquello que me corresponde. Si no puedo hacerlo, no tengo que hacerlo. Si me corresponde, recibiré la fortaleza para hacerlo. Significa que puedo confiar en el fluir. Puedo confiar en la vida misma. Puedo confiar en Dios. Cuando sea ahora, seré fortalecida para cumplir aquello que necesito hacer. Recibiré el conocimiento interno, la ayuda, la habilidad, la guía cuando sea el momento. Si aún no puedo hacerlo, entonces no es el momento. Si es el momento de actuar, lo sabré. Si no es, puedo seguir tranquilamente el curso de mi vida, tomando las mejores decisiones de que sea capaz acerca de cómo conducirme en un día dado. Si soy incapaz de actuar, puedo soltar. Algunos días están más ocupados que otros, pero siempre puedo confiar en mi camino. El pedir conocimiento de la voluntad de Dios y la fortaleza para cumplirla es una oración que siempre se responde con un sí. Este paso también nos asegura de que existe un camino para nuestra vida. A veces es un camino sencillo con tareas sencillas, a veces el camino es esperar, a veces significa sentir o curarse, a veces significa dar, otras recibir. Podemos escoger, podemos participar en la creación de nuestro camino. A veces significa decir que sí, otras que no. Pero siempre hay un camino para nuestra vida, aun cuando ese camino no sea muy claro para nosotros. Algo está sucediendo. Algo bueno está maquinándose dentro y alrededor de nosotros. Algo importante. Estamos aprendiendo nuestras lecciones y continuaremos aprendiendo. Cuando sea ahora, recibiremos la fortaleza para hacer todo lo que nos corresponde hacer. Podemos relajarnos y dejarnos llevar. A veces siento que el fluir de la vida me lleva por los rápidos. Una amiga nombra a estos momentos la oscuridad del alma. A pesar de hacer nuestro mejor esfuerzo por cumplir nuestro programa, por recuperarnos, por cuidar de nosotros mismos, podemos encontrar días en que sentimos que nuestra vida y la recuperación no funcionan. El dolor puede parecer insoportable, puede parecer que Dios se ha alejado. No es cierto. No tenemos que castigarnos en los momentos difíciles y ni dudar de que hay momentos difíciles durante la recuperación. No tenemos que castigarnos por nuestros sentimientos, dudas, preocupaciones y errores. Tampoco tenemos que castigar a Dios. Podemos relajarnos y dejarnos llevar por el fluir de la vida, aun cuando el fluir duela, aun cuando no sepamos dónde nos lleva. Los momentos difíciles no duran para siempre. La confusión no dura para siempre. Llegará la claridad, la respuesta llegará. La oscuridad del alma se irá y llegará la luz del día. Lo más difícil de orar y meditar para mí es manejar mi impaciencia. Me gusta la inmediatez, me gustan las respuestas ya. Quiero el cambio ahora mismo. Como dijo una mujer, estoy acostumbrada a funcionar de 3 a 6 meses adelante de mí misma. Así no funciona la meditación y la oración. Rezamos, hablamos con Dios, luego soltamos y luego soltamos más. La respuesta vendrá, pero no porque nos aferremos y generalmente no al instante. La respuesta vendrá en la medida en que soltemos y permitamos que el fluir de vida nos lance hacia adelante. La respuesta vendrá cuando soltemos nuestro miedo. La meditación no funciona de inmediato o al instante. Después de meditar puedo sentirme tan caótica al terminar como antes. Pero puedo confiar en estos ejercicios y seguirlos practicando de todas maneras. A veces puede parecer que hemos pedido, rogado e implorado conocer la voluntad de Dios para nosotros y la fortaleza de cumplirla y que no suceda nada. Esa es una ilusión. Algo, amigo mío, sucede. A veces nuestro papel es simple. Lavamos los trastes. Asistimos a una junta. Llamamos a un amigo o esperamos. A veces el no hacer nada es la voluntad de Dios. A veces eso es más difícil que hacer algo. A veces es el momento de actuar, pero no debemos preocuparnos por eso. Cuando sea el momento, recibiremos la guía, la fortaleza y la ayuda que necesitamos para hacer lo que nos corresponde y podremos soltar lo demás. Si esperamos a que sea nuestro momento, nuestro papel será claro, será posible, sucederá, con naturalidad, con facilidad, gradualmente. Eso no significa que no tendremos que superar obstáculos y enfrentar retos. No significa que no tendremos que luchar por lo que queramos, pero sí se nos dará el poder y la ayuda que necesitemos para enfrentar obstáculos y retos y para romper las barreras. Este es el paso del dejarse llevar. Si hablamos y escuchamos a Dios, podemos relajarnos, soltar y permitir que nuestra vida suceda. Al pedir conocer de la voluntad de Dios y la fortaleza para cumplirla,
Podemos confiar en lo que sucede, lo que antes sucedió y lo que sucederá mañana. Podemos confiar en nuestra parte en el fluir de la vida. Estamos a salvo, nos cuidan, nos protegen, somos libres de vivir nuestra vida y amarnos a nosotros mismos. Este paso nos da permiso de soltar la necesidad de controlar nuestra vida y a otros. Podemos cumplir nuestro cometido poniendo metas, usando afirmaciones y practicando nuestros comportamientos fundamentales para la recuperación. Podemos hacer nuestra parte mediante la oración y la meditación. Luego, podemos soltar y permitir que se nos guíe hacia la verdad, la salud, la curación, la felicidad, la alegría, la libertad y el amor. Podemos confiar en lo que sucede aun cuando no parezca que podamos. O, como dijo un hombre, podemos confiar en Dios aun cuando parezca que no. Hay días en que nuestra vida parece funcionar bien. Todo toma inmediata y milagrosamente su lugar. Otros días rezamos que se haga tu voluntad y todo sale mal. Nada parece estar bien. Todos los días cuentan. Sintamos los sentimientos cuando se producen. Amémonos y cuidémonos de nosotros mismos durante cada día y cada hora, cuantas veces necesitemos amor, atención y aceptación. Agradezcamos todo, pidamos lo que necesitamos y deseamos. Luego completemos el proceso diciendo, hágase tu voluntad, y confiemos en los resultados. Este paso puede acompañarnos a través de los mejores y los peores momentos, puede llevarnos a través de los sentimientos difíciles y los placenteros. Nos puede llevar a cualquier lado que queramos ir. Trabájalo con frecuencia, trabájalo tan pronto como sea posible en tu recuperación. Si trabajamos los otros pasos, admitir y aceptar nuestra impotencia, entregar nuestra vida y voluntad, limpiar nuestra casa, seremos un recipiente limpio, fácil de guiar. Escuchémonos a nosotros mismos, escuchemos a Dios, confiemos en lo que escuchamos. Antes creía que seguir la voluntad de Dios significaba seguir una serie rígida de reglas, instrucciones y prohibiciones. Antes pensaba que seguir la voluntad de Dios significaba ser perfecta. Ahora sé que eso es codependencia. Con frecuencia en mi vida, la voluntad de Dios es esa pequeña voz que queda que llamamos instinto o intuición. Está dentro de nosotros, no en un libro de reglas, pero es difícil oírla cuando estamos llenos de ruido y miedo. A veces, cuando comenzamos a vivir así, confiando en nosotros mismos y en nuestro poder superior, nos encontramos cometiendo errores, haciendo tonterías, pensando que cumplimos con la voluntad de Dios. Eso está bien. Podemos seguir moviéndonos en esta dirección de todas formas. Soltémoslo y sigamos trabajando el paso. Sigamos escuchando y confiando en nosotros mismos y en Dios. Trabajemos este paso cuantas veces al día sea necesario para mantenernos centrados, aterrizados y equilibrados. Cuando sea hora de aprender una lección, aprendámosla. Estemos quietos, estemos callados, pidamos guía. Luego, permitámonos avanzar con confianza. Aprendamos a combinar el instinto con la razón y la emoción. Cuando tengamos una duda o estemos confundidos, paremos y preguntemos, ¿qué necesito hacer para cuidarme a mí mismo? Luego, escuchemos y confiemos en lo que escuchemos. Un hombre dijo, cuando me encuentro en una situación engorrosa, me pregunto, ¿cuál es la cosa más llena de vida que puedo hacer en este momento? ¿Vivo de acuerdo con eso o vivo respondiendo a necesidades de otros? Este paso nos dice que tenemos un camino y que nadie pudo interferirlo. No tenemos que aferrarnos tanto. La llave de nuestra felicidad no está con nosotros como tampoco la llave de nuestra vida. Nadie, ni una sola persona, nos puede detener o interferir el bien y el amor que nos corresponde. Los otros no tienen ese poder en sus manos, está entre nosotros y nuestro poder superior. Podemos amarnos incondicionalmente, podemos amar a otros incondicionalmente. Somos libres de poseer nuestro propio poder y de hacer lo necesario para cuidarnos a nosotros mismos con la fe y la confianza que queremos. Cuidarnos y darnos a nosotros mismos nos harán progresar en nuestro viaje. Todo lo que necesitemos vendrá a nosotros. Todo el bien que deseamos, el amor que queramos, el éxito, las amistades, la sanación, el cumplimiento de necesidades grandes y pequeñas vendrán a nosotros. Este es el paso donde decimos, enséñame lo que quieres que haga, luego ayúdame a hacerlo. Este es el paso donde hablamos con Dios y permitimos que Dios nos hable, que calme nuestra alma y hable con ella. Pedimos a Dios que nos muestre qué necesitamos para cuidarnos a nosotros mismos. Luego pedimos a Dios que nos ayude. Pedimos a Dios que nos ayude a responsabilizarnos de nosotros mismos. Ya estamos en buenas manos.
En el momento en que nos abrimos a una conciencia espiritual, iniciamos una cadena positiva de eventos que nos beneficiarán a nosotros, a nuestra vida y a nuestras relaciones. Ya sea que recemos o meditemos al iniciar la mañana, durante una pausa en el trabajo, en la regadera, transitando por la ciudad o en el automóvil, es nuestra elección. Cuando se mejore nuestro contacto consciente con Dios, nuestra conexión con nosotros mismos y con los demás mejorará también. Encontraremos y mantendremos nuestro contacto con Dios y con nosotros mismos. Tomemos un tiempo para la meditación y la oración. No nos critiquemos por no hacerlo a la perfección. Soltemos nuestros temores acerca de si Dios nos escucha o si le interesa. Dios está allí y cada uno de nosotros puede contactar la conciencia espiritual. Este paso nos ayudará en tiempos difíciles y en tiempos buenos. Cuando nosotros no sabemos qué hacer, Dios sí sabe. Podemos estar seguros de que cada día estamos exactamente donde tenemos que estar y donde debemos estar. Confiemos en Dios, confiemos en nosotros mismos, confiemos en nuestra vida. Dios jamás nos pide hacer algo para lo cual no nos prepare y equipe. Si debemos hacerlo, se nos dará la fuerza. Esa es la parte fácil de este programa. Nunca tenemos que hacer más de lo que podemos. Nunca tenemos que hacer algo que no podamos hacer. Nunca tenemos que hacer algo antes de tiempo. Y cuando sea el momento, lo haremos. Actividades. 1. ¿Has empezado a desarrollar la disciplina de la oración en tu vida? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son tus sentimientos y temores respecto de la oración, respecto de hablarle a Dios? ¿Qué hora del día te funciona mejor para orar? ¿Tienes un lugar favorito para ello? 2. ¿Cómo meditas? ¿Te gustan los libros de meditación? ¿Cuáles son tus favoritos? ¿Cuál es tu mejor hora para leer una meditación? ¿Te gustan las cintas grabadas? ¿Has experimentado con otras formas de meditación? 3. ¿Qué otras actividades te ayudan a relajarte y ponerte en contacto contigo mismo? 4. La próxima vez que sientas estrés, en vez de exigirte más, puede ser que quieras dejar lo que estás haciendo y encontrar una forma de acallarte y centrarte. Si estás en el trabajo, tal vez quieras retirarte a un área privada. Tu oficina, si tienes, o hasta un baño puede servir. Respira hondo, luego suelta tus pensamientos y preocupaciones y el caos. Permite que la paz y la curación entren en tu cuerpo. Quédate todo el tiempo posible o todo el tiempo necesario con estos sentimientos. Fin del 11º paso.